En fin, en todos aquellos puntos donde puede haber una zona de conflicto entre el interés profesional, el interés humano, el interés del paciente, el comité tiene mucha acción y mucha decisión en ese momento. Sin más, pero tú quieres. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias por darnos este espacio al Comité de Ética para poder explicar un poquito qué cosas hacemos y para qué estamos y sobre todo para qué escucharos a vosotros y ver un poco qué necesitáis de nosotros. No le he puesto ningún título en concreto porque creo que lo más importante es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo, incluso con alguna interacción que quiero que participéis si os parece bien. Bueno, parece que eso no va. No voy a explicar lo que es la bioética, porque obviamente nació de la relación que existe entre el ser humano y los restos de seres vivos y el planeta y la importancia que eso tiene en nuestras vidas. Si algo ha quedado claro a lo largo de estos últimos 2 años es la importancia de intentar dar solución a los conflictos que se generan con ello. Solamente decir un poco que los comités de ética están funcionando ya desde hace tiempo. En Murcia se creó en el 2005 el CAREA, o Comité Asesor Regional de Ética, y nuestro comité de nuestra área se creó en el 2009. El trabajo que se ha ido haciendo quizás ha sido un trabajo en silencio y lo que quiero transmitir hoy es un poquito dar expresión a esas cosas que se van haciendo y para qué sirven. El Comité de Ética de nuestra área, y dentro de nuestra área, de todo lo que es el Servicio Murciano de Salud, está compuesto por un grupo de personas multidisciplinar, tiene un carácter consultivo, con lo cual toda decisión que nosotros digamos o comentemos, obviamente no tiene por qué llevarse a cabo, pero tiene el valor precisamente de que es multidisciplinar, ¿vale? Y que tendemos a trabajar los conflictos éticos que en la asistencia clínica tienen todos los profesionales, en diferentes niveles, bien con los pacientes, con las familias, entre los propios profesionales o en el desarrollo o en la realización de diferentes tareas en él. Nosotros analizaremos y emitiremos unos informes, obviamente, y que, pues la dirección del hospital y el propio profesional que nos lo ha pedido valorará a qué nivel lo lleva a la práctica. Esta parte un poquito general de las funciones que tenemos, ¿no? Como funciones institucionales tenemos el deber de proteger los derechos de los pacientes. Quizás seamos el órgano externo, un poco que vele por ellos y que en algunas ocasiones pues podemos ser un elemento que puede no ser agradable precisamente a la propia dirección o al propio clínico, porque tenemos el deber de decir aquellas cosas que se ven desde fuera, ¿no? Tenemos el derecho también de analizar, asesorar y facilitar las funciones del proceso de las decisiones clínicas, colaborar, por supuesto, y fomentar la formación en bioética, porque creo que es algo que si el profesional sanitario de cualquier rama, no solo médico, por supuesto, hasta el celador o incluso nuestra limpiadora, tenemos todos unos deberes éticos en nuestra profesión que tienen que ser innatos y que cada vez tenemos que tenerlo más claro, ¿no? Proponer algunos protocolos clínicos a la institución, analizar y asesorar los pasos clínicos que nos pidan, proponer a la institución recomendaciones de actuaciones ante conflictos éticos, proponer cambios en los reglamentos, por supuesto, internos también, y proponer estudios en un momento dado. Eso es una forma genérica de nuestras funciones. Aquí quería presentar a todos los miembros de este comité, porque yo tengo el placer de ser la presidenta de un equipo multidisciplinar, que no solamente hay profesionales médicos, tenemos hasta residentes, trabajador social, enfermero, tenemos personas que trabajan en el general, en materno-infantil, en diferentes áreas dentro de nuestra propia área del Servicio Murciano de Salud, y este equipo es el que ha llevado a cabo que en estos últimos años hayamos realizado ciertos trabajos que desde luego creo que, aunque yo los vaya a exponer de forma genérica, el trabajo lo han realizado ellos. Solamente soy un poquito la mera expositora de ello. En nuestras actividades genéricas, deciros que, habitualmente tenemos reuniones más o menos mensuales, efectuando lo que es los periodos vacacionales. Hacemos la evaluación de las propuestas de los temas que se nos pidan, ¿vale? Las propuestas de los donantes vivos tenemos la obligación de evaluarlos, porque así viene en el protocolo como tal, ¿vale? Evaluamos aquellos protocolos clínicos que llevan consentimiento informado, que bien el CI de investigación considera que tiene partes que debemos de
evaluar, intentamos elaborar algunas guías clínicas sobre temas conflictivos o temas que tienen trascendencia, pues como han podido ser la guía del acompañamiento al paciente COVID en estos últimos 2 años, e intentamos ahora elaborar una de adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación, ahí estamos con ello, y participamos con otros comités de ética tanto de la región como el CAREA. Y un punto que quiero resaltar es que, lo digo porque quizás en algún momento pueda alguien pensar que a la hora de dar solución a los conflictos que tengáis éticos en la práctica clínica, el problema es que si tenéis que esperar a que tengamos la sesión al mes siguiente, esa tardanza puede no dar respuesta a vuestra necesidad que está en un momento dado. A raíz del COVID decidimos crear un comité de urgencias que está formado por un mínimo de 3 miembros de nuestro comité, así nos lo planteamos, que tuviese también diversidad, que hubiese un clínico, un jurista y una persona relacionada con el ambiente biopsicosocial o con las necesidades biopsicosociales, y que la respuesta sí que se puede tener en función de la urgencia en un día o 2. Obviamente, cuando tengáis ese tipo de problema, pues os dirigís a la dirección, a mí o al secretario, que es Pablo Villegas. Luego, al final, también os dejaré lo que es el email. Lo que pasa es que la respuesta por email será un poquito más lenta, y intentamos acercarnos a vosotros para ver exactamente cuál es el problema y a partir de ahí darle la respuesta a vuestras necesidades. Cuando tengáis o haya un dilema que queréis que valorar, pues para nosotros sí que es importante que intentéis redactarnos o transmitirnos verbalmente cuáles son los hechos, lo más objetivo que podáis sobre el evento que tenéis el problema, ¿vale? Dónde tenéis realmente el dilema, y intentar transmitirlo hasta donde se pueda en una pregunta, que obviamente no siempre eso es factible, y a partir de ahí empezaremos a trabajar en conjunto con vosotros. En alguna ocasión os pediremos, o si queréis, que vayáis al propio comité a comentarlo verbalmente y podamos hacer preguntas y hacer interacciones, y si no podéis, pues un miembro del comité hará de intermediario en esta. Obviamente, como clínicos trabajamos con la Lex Artis, ¿no? Basada en la evidencia, cuáles son las guías clínicas que tenemos en cada momento y con el paciente. ¿Y qué pasa? Pues que a veces esa Lex Artis no da respuesta a las necesidades de esa persona en un momento concreto de su vida y en una situación clínica concreta. Y ahí es donde tenemos nuestra parte de dilemas en el día a día, ¿no? La Lex Artis ad hoc. ¿Dónde está, en qué libro hemos estudiado en la carrera de cualquiera de nosotros, qué se hace con una persona que su estilo de vida no cuadra con lo que dice la Lex Artis? Ahí es donde realmente tenemos el problema los clínicos. La bioética obviamente tiene ramas, y en medicina en concreto casi siempre hemos hablado de la rama de los principios de Diego Gracia, ¿no? Él habla de la ética de mínimos y de la ética de máximos. La ética de mínimos es que casi todos tenemos en la cabeza pues la no maleficencia, ¿no? Primum non nocere, y el principio de justicia, perdón, que se ha ido. Y el principio de justicia. Pero ahora veremos a analizar más adelante que la no maleficencia no siempre es tan fácil. Todos tenemos claro, pues no hago nada y parece que no estoy haciendo ningún daño a nadie, pero eso no es cierto. El no hacer con mucha frecuencia también es hacer daño a una persona que tiene unas necesidades en un momento concreto. Y bueno, la ética de máximos, todos tenemos claro que es lo que intentamos hacer, ¿no? Dar la mayor asistencia sanitaria al mayor número de personas y con la mayor evidencia científica, y dando respuesta a sus necesidades y sus expectativas. La definición de la salud como el bienestar biopsicosocial en su día por la OMS fue tan sumamente amplia que creo que todavía estamos en un camino muy incipiente, y ahora veremos más adelante que ahí estamos, ¿no? Y luego pues tenemos la ley de autonomía. La persona puede negarse en cualquier momento a que le hagamos algunas cosas que nosotros consideramos que la Lex Artis dice, y ahí tenemos un punto de conflicto que con frecuencia nos muestran algunas asociaciones de pacientes muy en concreto. ¿De dónde quiero partir un poco? Y para mí empieza aquí lo importante de la sesión, no lo que hacemos como comité, sino dónde tenemos en nuestra práctica clínica diaria los valores de la persona. Cuando intentamos definir eso, incluso los propios filósofos en consecuencia no saben poner una definición. Sí que hemos logrado como sociedad definir muy bien cómo queremos el nacimiento de nuestras personas, de esas personas que empiezan la vida y empiezan su comienzo. Sin embargo,
lo que son los medios y sobre todo el final de la vida, parece que ahí nos cuesta mucho más trabajo encontrar los puntos de anclaje. Tener en cuenta que los valores de la persona no van variando, o varía el valor fundamental de ella y lo puede variar, pero para nosotros como profesionales no tiene que variar para nada su dignidad y sus valores, y tan importantes son en el momento en el que nacen como el momento que desaparecen de esta vida como tal. La pregunta que quizás tenemos que hacernos como profesionales es qué necesita el paciente, y a mí cada vez me gusta más hablar de la persona, porque paciente es alguien que está pasivo, y yo creo que los pacientes han dejado de ser pasivos hace tiempo. El tema, si el profesional nos estamos dando cuenta que precisamente de pasivos no tienen nada y quieren ser activos en su salud y en su vida y cómo toman sus decisiones en su vida. Nosotros como profesionales tenemos un equilibrio difícil porque seguimos siendo personas y tenemos también nuestra propia proyección como personas y nuestro equilibrio y nuestros valores. Con frecuencia, a veces en nuestras actuaciones clínicas no siempre son congruentes con nuestros propios valores fundamentales y nadie nos ha enseñado a separar lo que es nuestra parte de persona de nuestra parte de profesional. La ley nos permite objeción de conciencia en 2 o 3 puntos muy concretos, pero en el día a día, con frecuencia, encontramos puntos de desacuerdo y ahí es donde tenemos que trabajar. Intentamos dar luz a esos nubarrones que nos traen los pacientes. Ningún paciente nos va a venir con alegrías. Es una cosa que quizás tenemos que tener muy en cuenta. Y es que el estado emocional de todas las personas que vienen habitualmente no es el mejor. Y nosotros hacemos un equilibrio para mantenerlos, intentarles darles luz en su propia vida y no caernos en este proceso. En estos últimos 2 años con el COVID, yo creo que el profesional sanitario está en un equilibrio inestable y sobre todo la mayoría de los estudios se ve como emocionalmente hemos caído y somos encima los que tenemos que cuidar a otras personas. Y ahí veremos qué nos pasa a nosotros mismos. El camino de la persona con frecuencia nos cuesta trabajo saber cuál es su carga. Pero además la carga que lleven de su vida, que puede ser muy diferente, además de la carga, es que él define cómo la quiere vivir. Si quiere ir en un bólido, en bicicleta, a pie, y a nosotros con frecuencia nos gustaría que viniese de una forma en concreto, porque nos sería muchísimo más fácil poderla interpretar y hallar, probablemente de la forma que nosotros funcionamos día a día. Si somos corredores de fondo, pues que vinieran haciendo una maratón. Si son de un bólido, pues que viniesen en un bólido. Y si vienen andando, porque no nos gusta mucho el gimnasio, pues nos encantaría que viniesen así, porque podríamos estar a la par con ellos desde el minuto 1. Hipócrates decía, relacionado con la medicina, pero creo que se puede extrapolar a las diferentes profesiones sanitarias que trabajamos en equipo, que el médico cura a veces, trata con frecuencia y consuela siempre. Esas 3 fases a veces nos cuesta mucho trabajo llevarlas a cabo y para ello pues se han ido desarrollando diferentes formas para abordar a la persona en su integridad. La persona tiene una capacidad interna de resiliencia que muchas veces no sabemos ver porque su camino puede ser difícil, hostil y que incluso le cueste trabajo comentarlo. Tenemos todos muy claro que, por ejemplo, la violencia de género, que tan en boga, es un iceberg. Vemos una pequeña punta y hasta qué punto vamos a poder llegar a esas nubes que ha tenido esa mujer en su vida va a ser complicado. Pero también va a ser complicado que podamos llegar a entender a esa persona que es capaz incluso de matar a esa persona que dice que ama, ¿no? Ahí estamos nosotros para actuar en medio y ver hacia dónde podemos ayudar a esa persona. La persona como tal tiene diferentes valores y diferentes facetas, ¿no? La emocional pura y dura, la gestión de sus emociones, de cómo lo vive en su día a día, la labor intelectual o cognitiva asociada, que quizás es la más sencilla para todos nosotros, la sociofamiliar y su entorno, la cultural, donde estamos, y una faceta que a veces también se nos olvida, espiritual. Espiritual no quiere decir que sea religiosa, puede serlo o puede no. Y a veces esa espiritualidad, como nos puede pasar con los pacientes que son testigos de Jehová, nos pueden generar problemas en la asistencia realmente de una dificultad tremenda. Y es aceptar que una persona, utilizamos casi siempre la frase que últimamente uso de se nos muera, porque un nivel de evidencia de tratamiento, como es la sangre, cuando tiene una hemorragia o que tiene una cirugía mayor, no la aceptan.
Y quizá tenemos que hacer un paradigma mental los profesionales de cambiar, y es que no se nos mueren, es una persona a la cual estamos asistiendo, estamos tratando, estamos acompañando, estamos ofertando con toda la información las opciones de tratamiento que tiene, y en su libertad de persona y en su libertad de vida ha decidido que para ella es muchísimo mejor el bienestar espiritual de no aceptar la sangre, ese tratamiento en concreto. Eso a veces extrapolado a otros tratamientos pueden ser que no aceptas la quimioterapia, que no aceptas ingresar aunque tengas una taquicardia ventricular, que tienes un riesgo inminente para ti, y lo que es importante es que el profesional dé una información sin que esas personas se sientan que las estamos presionando. Siento tener que ser la transmisora, pero a veces cuando hablas con esas asociaciones lo que nos dicen es que personas que tienen arraigado espiritualmente muy claro eso, a veces se sienten presionadas en esos momentos tan críticos y que se encuentran mal para cambiar su espiritualidad, que es la que han llevado toda la vida. Y eso lo tenemos que también tener en cuenta como profesionales, hasta dónde tenemos que darle información y en qué momento cambiamos de información a presión. Y en esta segunda parte quería hablaros de la toma de decisión compartida, un paradigma en la relación profesional-paciente que yo creo que ha llegado para quedarse. Existe hasta una guía NICE del año pasado, donde no solamente la establece en la relación profesional-paciente, sino incluso entre los profesionales, cómo empezar a establecer las relaciones para que consensuemos y elaboremos qué es lo más importante que hacer en cada momento. En esa toma de decisiones compartida hay que tener en cuenta, por supuesto, la evidencia científica. Somos profesionales y tenemos un componente científico-técnico que es innegable, que tiene que estar al día. Nadie se puede plantear que podemos trabajar sin estar al día en esa faceta. Tenemos una experiencia clínica. Tenemos que ser claros y saber cuáles son nuestras deficiencias y cuáles son nuestras partes más fuertes y más débiles como profesional. Y no es una debilidad como profesional aceptar la ayuda de otro profesional en un momento dado, sino muchísimo menos es saber que tenemos unas limitaciones como tal. Y sobre todo tener en cuenta las preferencias del paciente. Tiene su complejidad, porque a veces obviamente todos sabemos que los pacientes nos pueden pedir cosas que no están dentro de lo que podemos dar, pero podemos saberlo transmitir perfectamente. En esta toma de decisiones lo que sucede es que hay que entender que las decisiones concretas o correctas o incorrectas se tienen que incorporar con una evidencia, pero no se trabaja tanto con que algo sea correcto o incorrecto, sino que es lo más prudente para una persona en un contexto determinado. Eso obviamente, incorporar los valores de la persona en la toma de decisiones tiene una gran complejidad, y de ahí que se estén desarrollando las guías estructuradas y no dejadas al azar. Aquí en el Servicio Murciano de Salud, entre 2018 y 2019, hubo un grupo de trabajo que ha trabajado precisamente el proceso de toma de decisiones compartida, con también la anticipación de los deseos, ¿vale? Y que ese proceso que él elaboró tiene unas partes diferentes. Tiene que ser un proceso comunicativo del profesional y la persona, ¿no? Deliberativo entre los dos, relacional, obviamente tiene que existir esa relación, y prolongado en el tiempo. Es decir, tenemos a los pacientes que desde que nacen los tenemos metidos en procesos clínicos donde los programas del niño sano van pasando, y conforme va pasando el tiempo los vamos pasando al programa de hipertensión, de diabetes, del paciente crónico complejo, de diferentes situaciones. Es decir, que lo tenemos cogido por el sistema, y en cambio a lo largo de todo ese tiempo de su proceso de vida, que lo tenemos ahí, hemos sido incapaces muchas veces de hablar con ellos exactamente de cuál es su proceso de vida, de cómo están viviendo su enfermedad cuando existe o su propia vida. Tenerlos metidos ahí dentro y tener claro esa interrelación nos va a facilitar muchas tomas de decisiones que no son conflictivas después. Obviamente este proceso está centrado en la persona, no tiene ningún sentido que no esté centrado en ella y en sus valores. Tiene que estar orientado al contexto. Obviamente no voy a decir que en el contexto de estos últimos años hemos cambiado muchísimas cosas, ¿no? Entonces hay que ver no solamente el contexto de la persona, sino también el contexto sanitario en el que estamos. Tiene unos fundamentos y, por supuesto, tiene una estructura, no se deja al azar en su desarrollo. En el proceso comunicativo quizás es la parte más sencilla, a la que estamos más o menos habituados todos, ¿no? Interrelacionar con la persona, intercambiar reflexiones, intentar comprender lo que nos están diciendo, ver su trayectoria de enfermedad. Todos sabemos que ante una misma enfermedad hay personas que son capaces de adaptarse mejor o no,
y que otras de su capacidad de resiliencia, qué apoyos o no tienen, porque de todo eso obviamente va a variar su propia evolución. En el proceso deliberativo del presente y del futuro de la persona, obviamente hay que valorar los hechos, intentar intercambiar con esa persona cuáles son los pros y los contras de cada uno de los puntos, qué nivel de sufrimiento tiene en función de su propia enfermedad y del propio momento que vive. Y hablar del sufrimiento equivale a hablar de la subjetividad. Quizá el mayor dolor que se tolera es el ajeno. A veces cuando hablamos es que tiene mucho dolor y no veo la forma de cómo controlarlo. Quizá deberíamos de intentar acercarnos a ese sufrimiento interno que es el que está haciéndole que el dolor físico externo no lo podamos controlar, ¿vale? El que sea capaz de aceptar o rechazar ciertas ayudas y la propia decisiones, ¿no?, de sustitución en un momento dado. El relacional, obviamente, pues de la persona como ella misma, en su ambiente, en su familia, con los profesionales o con la comunidad. Todos sabemos, obviamente, que no es lo mismo si a mí me dieran, por decir, un tumor de laringe en un momento dado, si soy un político que estoy hablando todos los días, o si soy una persona que, aunque tengo que hablar y es algo esencial, en cambio, pues puedo transmitir de otra manera, ¿no? Este proceso tiene que ser continuo en el tiempo. Cada vez más vemos a los pacientes y el seguimiento vamos cambiando de profesional, con lo cual la comunicación entre los profesionales es esencial, que establezcamos canales que queden reflejados lo que Juana Mari ha hablado con ese paciente y esa familia respecto a su proceso, y que la otra persona que entre después, si no es Juana Mari, pues por lo menos tenga una referencia clara de todo aquello que se ha hablado y a partir de ahí pueda trabajar, aunque pueda hacer un pequeño resumen, ¿vale? Pero esa continuidad es esencial, que la tengamos presente, si no, el paciente se va a sentir vacío, porque no te va a contar aquello que es esencial para que tú entiendas su proceso y que le puedas ayudar. Poder saber cuáles son sus elementos clave. Centrado en la persona quizás sea algo de lo que en general todos estemos más habituados a conocer, ¿no? Su vivencia, su experiencia, sus objetivos, vivir, cómo es para él vivir el día de hoy bien. Es decir, no es lo mismo para alguien que en teoría no tenemos patología, que es vivir bien el día de hoy, que para una persona que tiene un tumor avanzado y que está en su fase agónica o que tiene una demencia avanzada, qué es vivir bien para esa persona. A veces, si no lo preguntas, es difícil que realmente tú puedas saber qué es lo que espera esa persona. Orientado al contexto, pues en las 4 facetas que hemos comentado, los hechos propiamente, lo biológico, es decir, lo que nos comentamos, lo científico-técnico, los valores de su biografía, sus interacciones, qué interacciones tiene, realmente su componente psicosocial cómo está y el rol que tiene, todo ello implica. Todo esto tiene un fundamento, es decir, tampoco en estas sesiones para explicarlo todo, porque sería muy larga, pero en la propia antropología del enfermar y la fragilidad y la dignidad, de ahí parte este tipo de interrelación y cómo tenemos que irla desarrollando. Tiene una estructura, tiene que estar diseñada en el tiempo con esas interrelaciones entre los profesionales, ¿vale?, para que tenga coherencia también de cara al paciente y que se sienta integrado en esa asistencia, ¿no? Y que al final también se evalúe qué cosas son mejorables, como en ese componente de calidad que es esencial en nuestro día a día. Esta planificación de compartida de la atención es integral, ¿vale? Ahí os he puesto el diseño que hicieron el grupo de aquí de Murcia para saber que los profesionales, las organizaciones, el propio sistema de la sociedad tienen que tener una base, ¿vale? Está claro que actualmente todavía estamos lejos de llegar a esto, pero es hacia donde tenemos que tender, hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿no? Y con una planificación compartida de la atención, tanto en el presente como las decisiones compartidas de cara al futuro. Obviamente nuestros dilemas éticos del día a día están integrados en ese conjunto y tienen que tener, por supuesto, una respuesta y un abordaje biopsicosocial, es decir, cualquier conflicto ético que tengamos, si no tenemos además una respuesta en todas las facetas, que sepamos que estamos dando respuestas parciales y no respuestas concretas. Al profesional con frecuencia vemos que estamos en mitad de un trigal y nos cuesta ver esa amapola que brilla, ese paciente que tenemos que tiene que sentirse único en nuestra atención. Obviamente nosotros también tenemos un desgaste emocional en nuestro propio
profesión, y lo que nos falta a veces es el reciclaje emocional, ¿vale?, que no lo tenemos arreglado y que quizás también en este paradigma de atención habría que ubicarle y darle un espacio. Las decisiones compartidas transmiten información, deliberan de las distintas facetas que hay, ¿vale?, y llegan a una actuación consensuada. La ventaja que tienen, obviamente, es que es mejor aceptada por el paciente. Bueno, creo que esta no lo podemos pasar, ¿no? Cómo se desarrollaría un poco las fases que tendría cuando estuviéramos delante, ¿no? Aclaración de los hechos con la persona, de identificación de los problemas o del momento, identificación de los valores del conflicto. Esto sería una pura deliberación ética que hacemos casi siempre, ¿no? Intentar estudiar con él los cursos de acción intermedios que tenemos, identificar el curso óptimo de acción, y posteriormente tener una toma de decisiones compartida que va a tener siempre más consistencia que si la tomamos nosotros directamente. En esa deliberación debe estar descrita la decisión que tomemos compartidamente, o tiene que ir apareciendo, ¿vale? Ver las diferentes opciones disponibles, ver los beneficios, los riesgos, las incertidumbres, trabajar los miedos de la otra persona o del profesional que lo tenga, ¿vale? Y ver sus efectos físicos, psíquicos, emocionales, sociales y espirituales para la persona en un momento dado, ¿vale? Y ver los beneficios y los daños. Cuando las personas se trabajan, porque la toma de decisiones compartida en algunas facetas está ya desarrollada, a nivel de ciertos tumores, de diabetes, a nivel mundial, incluso en Murcia, en algunas facetas tienen los comienzos. La realidad es que esas personas se sienten muchísimo más seguras, se sienten acompañadas, que es importante en el proceso de la salud, y tienen una mayor participación en su propio proceso y control asistencial, que todos queremos controlar nuestra vida y obviamente eso les da esa facilidad que con frecuencia le genera problemas. Aquí que solamente quería deciros que la deliberación es fundamental, realizar una escucha activa. Tiene muchos elementos que hay que tener, pero hay algunas cosas que no favorecen la escucha activa, ¿no? Y que la persona entre en la deliberación. Y es cuando nos ponemos, yo creo, yo le pienso, yo te digo. Quizás tenemos que aprender a transformar en esas frases qué le parece, cómo le gustaría, cómo considera que esto podría actuar en su vida. Intentar cambiar a un condicional y que esa persona se sienta realmente que estamos respondiendo a su respuesta. Bueno, en este momento sí que me gustaría haceros un pequeño relato y bueno, como ya estamos casi acabando, pediros vuestra participación. Os voy a comentar una cosa y os haré una pregunta al final. Quiero que os imaginéis que sois los conductores de un autobús, ¿vale? En la primera parada se suben 5 personas, en la segunda parada se bajan 3 y se suben 2, en una parada más adelante se suben 10 personas y en la parada final se bajan 5 personas. Ahí hemos hecho todo un proceso y, bueno, mi pregunta os puede parecer a lo mejor un poquito rara. Quería preguntaros cuál es la talla de los zapatos del conductor, si alguien es capaz de decírmelo. No es una pregunta capciosa. Os dije al principio que eres el conductor. En realidad, cada uno de nosotros sabemos qué talla de zapatos usamos. Lo hacía la intención de que muchas veces ponemos la atención en cosas que consideramos que son importantes y en cambio a lo mejor la persona, lo importante es otra. Con lo cual tenemos que intentar trabajar y preguntar qué es lo importante para esa persona. Yo me puedo estar rompiendo el cráneo como profesional en salvarle la vida o en salvar tal cosa y quizás para ella es mucho más importante otra. Nuestra orientación tiene que ser también dirigida a qué es importante para esa persona. Y eso a veces, realizar la escucha activa es muy dificultoso, no vamos a explicar en esta sección por qué, pero tiene muchas interferencias y una de nuestras interferencias mayores somos nosotros mismos, nuestros filtros, nuestras etiquetas, nuestros prejuicios, nuestro día a día, que a lo mejor no es el mejor. Yo me puedo haber levantado muy bien hoy o puedo haberme levantado muy mal y eso es el consciente que va a interferir en la relación que haga con la otra persona. Elaborar una toma de decisiones compartida como profesional es llevar un hilo conductor
en todo el procedimiento de que una persona entra en el sistema. El hilo conductor tenemos que definirlo los profesionales exactamente cómo lo vamos a ir limando para que el profesional que entre después siga manteniéndose ese hilo y no se rompa. Y ahí es donde tenemos todo el trabajo pendiente de desarrollar. Tenemos dos partes, la planificación anticipada de las decisiones también, y en eso sí que, para finalizar, quería deciros que existe un registro de voluntades anticipadas a nivel nacional y también en Murcia, el denominado Remixan. A raíz de la ley de eutanasia del año pasado, yo creo que se ha cogido con más relevancia todavía este tipo de voluntades anticipadas, que habrá que empezar a trabajar, y comentaros que en este registro cualquier profesional puede entrar mediante clave. Una clave que podemos facilitar Mario Rollo de la UCI o yo, ¿vale? Y que en la intranet tenéis un acceso directo, ¿vale? Si queréis contactar con nosotros como Comité de Ética, pues aquí os dejo lo que son los correos oficiales de nosotros y siempre, por supuesto, a través de la dirección médica. Yo, como presidenta del Comité de Ética, para finalizar, lo que sí quería deciros es que estamos un poco para ayudar al profesional en aquellas cosas que quiere y desea, y que en aquellos conflictos que consideréis que os podemos aportar algo. Nuestra idea es que de esa niebla que en algunos momentos en el asistencial tenemos todos, pues si somos capaces de daros un poquito de luz, ese será nuestro mayor placer como Comité de Ética, y que intentemos hacer ese proceso conjunto. Y por supuesto, deciros que como comité intentaremos ser pues un arcoíris que en la nube de vosotros cuando tengáis conflictos éticos, si nos dejáis y nos lo pedís. Y por mi parte, daros las gracias por la asistencia y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier comentario, pregunta o cuestión que me queráis plantear. Muchas gracias.